Bueno, muchachos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profe, bien, gracias. Anita, prendamos Buenos video, días, Anita. profe. Carlos, prendamos video, Carlos. Héctor, ¿cómo estás? Prendamos video. Sí, profe, un momentico. Michael, hola Anita, ¿cómo está? Bien, profe, Es de su buena vida. ¿Le tocó con celular o qué? ¿Qué pasó con la máquina? con el celular. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien en casa? ¿Cuándo les toca práctica todo el día? La otra semana, profe. La próxima semana les toca la práctica todo el día. Bueno, vamos a ver si ya definimos. Don Héctor, qué milagro de sano juicio, hermano. ¿Qué más, profe? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Michael Ortega está entrando. Felipe Madrigal, ¿cómo te va? Don, Bien, profe, buenos días. prendamos video. Bueno, ¿quién es mi monitor? Mi monitor es Ana. Ana no es mi monitora. No, profe, no soy yo. Diana. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, bien. Me alegra ver, saludar. Lo mismo, gracias. Moni, Moni. Bueno, nos quedan 4 minutos de espera y arrancamos. Bueno, Carlos, ¿qué más, hermano? ¿Qué hay del nuevo? ¿Cómo va ese encierro? ¿Cómo? ¿Cómo va ese encierro? Ah, ahí vamos. Profe, cuando dicen día de práctica, ¿a qué se refiere? ¿Cómo, viejo? Con el día de práctica, que dicen que es la semana entrante. Sí, les toca como que 2 días con el profe y 2 días conmigo. Presencial. No, no porque nuestra clase no es de práctica. Ok. Karen, 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 ¿cómo está, doña Karen? Se está autenticando, igual que Estrella. A la misma hora. Doña Estrella, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, profe, bien. Buen día. Me encanta verla en sano juicio. Doña Karen, ¿cómo te va? ¿Qué cuenta? Buenos días, profe. Uy, Muy bien, gracias. Karen no ha salido de la piscina, ¿no le digo yo? Se encuentra en piscinada. Yo creo que para que mejoren su señal, procuren conectarse con un cable UTP que les vale como 3.000 pesos de unos 5 metros. Lo mandan a fabricar en cualquier ferretería y se conectan directamente al Wi-Fi, al host o al rack que tengan en su casa. Con eso recuperan el 70% de la señal. Un cablecito de 5 metros les vale por ahí unos 3.000, 5.000 pesos. Y lo enrollan y lo desenrollan y ya.
pero andan con una señal al día. Y se necesita más distancia, pues 10 metros y 7.000 pesos. 10.000 pesos porque sea costoso. Un par de cervezas, ¿sí o no, Estrella? Bueno, un minutico. Bueno, entonces hemos hablado. Llamemos lista mientras tanto. A ver quién está por acá en lista. A ver, compartamos pantalla. Entonces tenemos a Diurno, actividad, total curso, asistencia, acá está la asistencia. Bueno, siendo las 8:10, damos inicio a nuestra clase en el aula virtual de la innovación y la creatividad en el uso de las herramientas tecnológicas de las TIC, basados en las plataformas de los recursos que nos regala, que nos ofrece la informática. Desde ese punto de vista, hacemos un llamado de lista para ver quiénes son los participantes. Entonces, tenemos a Carlos Arley. Presente, profe. Gracias. Tenemos a Sergio Bautista. ¿Aló? Hola, ¿cómo te va? Ya te marco en 10 minuticos, bueno, chao. Bien. Sergio no vino. Sergio. Bueno, pongámosle falla. Hernán Alexis. Hernán tampoco vino. Bueno. Karen. Presente, profe. Karen. Ana María. Presente, profe. Ana María. Luz Estrella. Presente, profe. Nicolai. Don Nicolai. No lo veo. Nicolai. Iván Felipe. Presente, profe. Don Michael Axel. Michel Excel. Presente. Don Héctor. Presente. Presente, profe. Doña Juliana. Doña Paula Valentina. Paulita es mi monitora, ¿cierto? Vea pues, se ganó una falla. Bien, entonces, compañeros, ¿alguien estaba entrando ahorita de último momento? ¿Le coloqué falla? Sergio Burgos, profe. Sergio, ¿cierto? Sí, Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Llegaste a clase? Sergio. Sí, profe, qué pena, es que tengo el internet súper malo. Oye. Ya. Ok, bueno, gracias. Entonces grabemos y cambiemos de escenario. Entonces, bueno, compañeros, entonces dándole riendas sueltas a nuestro ejercicio nuevamente. Dentro de este mundo de la creatividad, lo técnico y lo adecuado es efectivamente conocer los recursos con que contamos, con el conocimiento, con lo físico, con lo tangible, que eso tiene que quedar muy claro, porque muchas veces queremos y requerimos dar creatividad, pero de manera regular pues no sabemos cómo implementarlo. Entonces es por eso que siempre estamos fallando en el ejercicio de poder diseñar, de poder implementar las ideas, de poder montar un prototipo, de poder montar un modelo. Entonces
parte de las diferentes conceptos y procesos que tenemos que tener en claro es que ustedes tienen que saber qué es un prototipo, qué es un modelo, qué es un ensayo. Entonces, esos conceptos dentro de la innovación y la creatividad hacen parte importante y esencial de las personas hoy en día, del ser humano, porque recuerde que nosotros no tenemos futuro, el futuro es hoy, estamos en un futuro constante, donde cada día implementamos, cada día innovamos, cada día creamos, pero claro, si nosotros no tenemos claridad entre la implementación de un modelo, la implementación de un prototipo, la implementación de un ensayo, pues nunca vamos a saber qué estamos haciendo, si es o no es. Entonces, en este proceso de las TIC nos ha dejado en claro que efectivamente un factor importante en este ejercicio de la creatividad, pues es el mundo laboral, es la ofimática, es el mundo donde ustedes se están desenvolviendo, donde se van a desenvolver, donde van a poder implementar las necesidades que tienen que suplir para facilitar, mejorar, establecer diferentes controles de oportunidad y seguimiento. Entonces, eso nos aterriza en el concepto que hemos visto siempre de una mejora continua. Bien, la ofimática ya hemos aclarado efectivamente como concepto específico, nos establece que tenemos que tener realmente el reconocimiento, que tenemos que tener la identificación, que tenemos que tener a la mano los diferentes elementos que queremos innovar, si es que necesitamos mejorar, si es que necesitamos dar un plus o crear, si es que vemos la necesidad de la falencia, del faltante, de la oportunidad, de la creatividad para la mejora continua. En cualquier caso, bien sea que creemos o que innovemos, siempre estamos en una mejora continua, porque lo que busca el ser humano a través de las diferentes herramientas es mejora continua, ni más faltaba. Y la ofimática, pues, como herramienta del proceso de la competitividad, del conocimiento, de las habilidades, de las destrezas del ser humano, pues no puede quedarse atrás. Toda vez que efectivamente la competitividad establece que efectivamente tenemos que obligatoriamente siempre tener un recurso de dónde agarrar, un recurso cómo evaluar, un recurso cómo examinar. Entonces, bajo esa perspectiva, la ofimática comprende el conjunto de herramientas técnicas de aplicación y que tiene la funcionalidad de facilitar y optimizar, siempre mejorar, siempre facilitar, siempre establecer un punto más ágil de entrega, de oportunidad. Y a eso se combinan los saberes de la persona, a eso se combinan las habilidades de la persona. Nosotros tenemos en el trabajo funciones, tareas, actividades. Y esto es lo que nosotros estamos buscando, que efectivamente podamos darle un plus de innovación o establecer un proceso o procedimiento adicional para que podamos mejorar en el desarrollo de esa actividad, tarea o función. Bueno, patojitos, bien, en ese orden de ideas efectivamente el concepto de ofimática tenemos que tener claro que es un acrónimo, no es más que un acrónimo que nos va a permitir establecer la fusión de dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? Pues por un lado la oficina y por el otro lado la informática. Entonces la oficina, gracias bien. La oficina efectivamente es el ambiente, es el entorno, y la informática, los recursos que, como ya hemos dicho, están plasmados desde el hardware y el software. Entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente la ofimática dice, bueno, aquí estoy, fusióneme, intégreme, acópleme. Y bien, entonces se desarrolló dentro del mundo de las tecnologías, dentro del mundo de la innovación, la ofimática. La ofimática no nació ayer, la ofimática nació más o menos a mediados de los años 70, pero claro, no se implementó adecuadamente como se implementa en los años del 1990 y los 2000, a principios de este siglo. Entonces, es por eso que, visto y puesto en escena, la ofimática establece simplemente una integración total de lo que hemos ya hablado y dicho, y que marcábamos y señalábamos, como vuelvo y les enmarco en este momento, donde tenemos que tener en claro que esta ofimática usa la pantalla, el computador,
el teclado, el ser humano, la silla, un mouse, una calculadora, un lápiz, un café, un usuario, dos usuarios, tres usuarios, papelería, audífonos, un escritorio, etcétera. Eso es la ofimática, compañeros. Y entonces lo que buscamos desde el punto de vista en el apoyo a la informática es que se integren para una mejora continua, para facilitar las tareas. O sea, no nos inventamos las redes con el ánimo de que el usuario tenga que desplazarse de una pantalla a otra, no, sino que simplemente a través de esas redes, llámense local, internas, WAN, MAN, etcétera, pues automáticamente establezcan una comunicación de terminal a terminal. En un futuro tendremos tal vez un tinto virtual, tal vez una pastilla, tal vez a través de algún aplicativo de una cafetera conectada directamente al internet. Podemos comprar, vender un tinto a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Bien, entonces, en ese punto de vista, listo. En ese punto de vista, efectivamente, esa integración de ese acrónimo le va pegando al concepto de la ofimática, de la oficina y la informática, ¿correcto? ¿Qué tenemos acá? Pues efectivamente lo que estamos hablando, una ofimática que se fusiona con procesos y procedimientos, y una informática que muestra y presenta los recursos. Entonces, cuando hablemos de ofimática, sabemos que la oficina establece procesos, procedimientos. Esos procesos y procedimientos son los que yo les acabo de mencionar. Precisamente son las tareas, las funciones. Entonces, esta ofimática nos dice, bueno, aquí tengo tareas, tengo funciones, tengo actividades y acá tengo el espacio, los recursos, los elementos. Entonces, si yo genero la integración de estas dos, pues voy a tener un entorno que se llame ofimática automáticamente, ¿correcto? A esa es la fusión de nuestro acrónimo. Pero la cosa aún no para ahí. Efectivamente, nos dicen que la ofimática establece toda una combinación de los recursos. Y como vemos en esta gráfica, efectivamente, borremos pantalla, establece las diferentes terminales. Suponemos e imaginamos y creemos que al lado de cada terminal está un usuario, están los recursos. Este puede ser la terminal tan solo de una oficina o puede ser la terminal de 40.000 puntos, donde de todas formas, ojo, siempre nos vamos a estar conectando a internet, por un lado. Y por otro lado, siempre estaremos conectados a los recursos. Acá le coloco un recurso simple y sencillo y común. El más común de los recursos que se utilizan en ofimática es la impresión. Si nosotros estamos en la casa y tenemos una pinche impresora y tenemos 5 computadores, 3 computadores, 2 computadores y cada uno se conecta de manera individual, hombre, no estamos implementando una innovación, una creatividad, no estamos en un aprovechamiento de los recursos, simplemente cada uno se conecta, no tenemos una red WAN, LAN, casera, etcétera, etcétera, donde efectivamente, o yo estando en la casa, de una vez le pido a mi impresora de la oficina que me imprima el trabajo mientras que yo voy llegando. ¿Qué hace una impresora perdiendo tiempo en la oficina desde las 7 de la mañana que se puede prender automáticamente? Mientras que yo llego a las 8 de la mañana, 1 hora de pérdida de máquina. Entonces, no, simple y sencillamente a través de un dispositivo, de una app, a través de un aplicativo específico de una tableta, a través de una llamada de activación, entonces podemos dirigir, podemos redireccionar que estos recursos autoricen al sistema a que mande un trabajo y se imprima mientras que yo vengo en ruta. Y todo se hace a través de nuestra vieja internet, la www, la World Wide Web. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos pan de trigo, nosotros tenemos que mirar cuáles son los recursos que hacen parte de la ofimática. No solamente son los que tengo en la oficina. Ojo, por eso estamos aquí integrando estos componentes que vemos en pantalla. Sistemas de información, o sea, los PCs, unas redes, no importa de qué estructura, no importa de qué configuración. Y cuando hablamos de estructura y configuración, ya ustedes tienen la cabecita que es una arquitectura, ¿cierto? Entonces podemos tener una red local, una red externa,
una comunicación, una red WAN, una red LAN, una red MAN, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que tenemos que identificar dónde estamos conectados, porque la gente realmente quiere estar conectada a Internet. Pero ¿acaso se ha preguntado qué tipo de red es la que está conectada a la Internet? Yo creo que ni siquiera saben que es una red mundial. Entonces, obviamente, que si yo desde la casa en Boyacá, la finca allá en Melgar, puedo mandar a imprimir una hoja de papel en la impresora de mi computador de la oficina del presidente, claro que sí lo puedo hacer. Simplemente utilizo un recurso de los que tenemos acá a la mano. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos PCs, computadores e incluimos los periféricos. ¿Y qué periféricos? Bueno, ya sabemos qué periféricos: internos, externos, de entrada, de salida, de almacenamiento. ¿Ok? Desde ese punto de vista. Segundo, tenemos que tener la identificación de las redes de área local, pegadas a la red de área mundial, pegadas a la red de área LAN, pegadas a la red de área WAN, pegadas a la red de área MAN. Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre saber cómo nos conectamos. Y luego dicen, no sabía que estaba conectado a Internet. Hombre, si yo estoy bajando un archivo de cualquier parte del mundo, pues debo estar conectado a una red mundial. Aló, ya te llamo que estoy en clase. Entonces, compañeros, ese es el proceso. Y por otro lado, pues conectado siempre a la red mundial, a la red web. Bien, a la web. Bueno, compañeros, entonces estos son los conceptos de nuestro acrónimo en ofimática. Mire que salimos de la oficina, nos colocamos en un entorno virtual, existente y no existente, pero existente, virtual. Entonces, aquí no hay límites en la ofimática. Por eso la creatividad, por eso la innovación no puede tener los límites que supuestamente estamos pensando. A menos que le creemos límites a nuestro prototipo, a nuestro modelo. ¿Preguntas? De a uno. Bien. Bueno, bajo esa perspectiva, entonces, compañeros, veamos el siguiente esquema. Bien, ¿qué nos dice el uso del conocimiento de nuestra arquitectura? ¿Qué nos dice la ofimática versus el sistema de información que necesitamos implementar? Entonces, no olviden que este aparatejo tiene que llamarse un sistema de información, ¿correcto? Este sistema de información es el que nos permite establecer, conectar, verificar, procesar, almacenar, entrar, sacar, evaluar lo que es el mejor activo de la informática. Entonces, Ana María, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, profe, gracias. Mi querida Ana María, ¿tú sabes cuál es el mejor activo de la informática? Pongámosle puntos al negocio para que se El va. mejor. ¿No sabes? Mi querido, a ver, ¿a quién invitamos a este concierto? A Karen, ¿cómo estás? Doña Karen, ¿cuál es el mejor activo de la informática? Karen Buitila, no aparece. Bueno, vamos a colocarle puntos a este negocio para que se vuelva interesante. La información. La información. ¿Quién respondió? Michael. Don Michael. Yo imaginaba, no le quise preguntar a Michael. Dije, no, este me responde fijo. Bueno, Michael, gracias. Michael. Coloquémosle aquí un punto negativo. Ah, pero estoy en modo lápiz. Quitemos el lápiz.
Y pongamos acá puntos. Puntos, actividades de puntos. 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 Karen se ganó hoy un negativo. Ana María se ganó un negativo. Michael se ganó un positivo. Nicolai, Michael. Michael o Nicolai. Michael, ¿cierto? Sí, profe, fue Michael, yo no respondí todavía. Ah, bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces. Bueno, ahí están nuestros puntos. En crecimiento. Están en cosecha. Sigámonos engordando, de algo nos van a servir. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, al continuar con nuestro proceso de nuestro sistema de información, que es el gobernante de todo este ejercicio, compuesto por los dos elementos básicos. Carlos, Arley, viejo, ¿cuáles son los dos elementos básicos de plataforma de la informática en la innovación y la creatividad? Carlos. Eh, el sistema de información y la red. No. Estrellita, ¿cuáles son los dos elementos básicos de la informática en el proceso de la innovación y la creatividad? Yo me iría por los datos, que es la información, los datos y el Internet. No. Entonces, les vuelvo a recordar por enésima vez. Los dos elementos de base, de plataforma de la informática para facilitar la innovación y la creatividad, no olviden, mis queridos pan de trigo. Les vuelvo a colocar acá. Acá le voy a escribir software y hardware. ¿Correcto? No olviden. Entonces, esos dos son los elementos de plataforma, de base, que nos establece la fusión. Partiendo de ahí, tenemos todo a la mano. El software, que son todos los recursos intangibles, que es los programas, y dentro de los programas tenemos los diferentes clasificación de los programas, dentro del cual tenemos uno que es más importante, tenemos el crucial, el sistema operativo, que es el que gobierna, administra, vigila y controla todos los elementos conectados hasta los mismos programas. El gobernante principal de nuestro sistema de información se llama sistema operativo, que hace parte de los elementos del software. Y él gobierna el hardware, claro que gobierna el hardware. Entonces, obviamente, él establece qué tiene elementos, qué no tiene, qué está conectado, qué no está conectado y demás características. Profe, ¿y hardware no está mal escrito? Sí, me quedó mal escrito. Faltó la H. La H. Hardware. Bien. Entonces, ¿qué herramientas en ofimática tenemos? Entonces, obviamente, desde este punto de vista, tenemos nosotros procesadores de texto, tenemos desarrolladores de hojas de cálculo, y ya no les hago la aclaración de procesadores de texto, porque ustedes saben que hacen parte del Office como aplicación. Los desarrolladores de hojas de cálculo. Bueno, en texto tenemos un ejemplo. Dame un ejemplo de un procesador de texto, Héctor, Luis Páez. Pues el Word, ¿no? Excelente, claro, el Word, sí señor. Muy bien, por un lado. Por otro lado, que se me bajó la batería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la batería el día de hoy? No está conectado. Dios mío, ¿y esto? Vamos a tener inconvenientes de batería. Ah, no, ya. Listo. Entonces,
el Word, perfecto. Por otro lado, tenemos el desarrollador de hojas de cálculo, ¿cierto? Estrella, que nos podemos implementar con uno muy común que se llama El Excel. el Excel. Las herramientas de presentación de multimedia, que se llama Felipe. YouTube Bueno, o Netflix. te lo valgo. YouTube. ¿Cómo más sería de... sí, Netflix primordialmente, ¿cierto? Pero como producto como tal sería YouTube. Y los administradores de bases de datos, ¿tenemos cuáles? Está Access Access, y los programas. los DBase, los bases de datos, correcto, muy bien. ¿Qué agendas tenemos como herramientas de administración de recursos? ¿Podría ser Gmail, profe? Sí, la de hacer llamadas específicas, la agenda telefónica y la agenda de contactos y correos que la tenemos constantemente. Perfecto, Chinita. Equipos de fax son herramientas físicas que nos permiten el envío de documentos que se encuentran en físico. Calculadoras que también son herramientas virtuales y físicas, ¿correcto? Un segundo ejemplo dentro de ese entorno de herramientas de ofimática tenemos los teléfonos, impresoras, programas de correo, correo electrónico, software de programación, presentaciones multimedia, programas de correo de voz, ¿cierto? ¿Qué correo de voz tenemos actualmente? ¿Qué mensajero utilizamos frecuentemente? WhatsApp. WhatsApps. ¿Otro? Otro. ¿Es de Gmail? Messenger también puede ser. Messenger, correcto, sí, señor. Telegram. Señor. Telegram, perfecto. Y programas de mensajería instantánea. Dentro de esos programas de mensajería instantánea entran Telegram, WhatsApp, ¿cierto? Bien, hay muchos más, obviamente. Acá, para que ustedes sepan, algunas tecnologías están clasificadas y definidas por zonas del mapeo del mundo. Ejemplo, en Estados Unidos, cuando ustedes han viajado a Estados Unidos, se han dado cuenta que el Office es poco utilizado. Es muy poco utilizado el Office. Allá utilizan otras herramientas de otras tecnologías de otras casas fabricantes. Recuerden que Office es de la marca Micro. Entonces, obviamente, Micro en Estados Unidos no es que tenga bastante demanda. Micro tiene demanda y oferta en Sudamérica, en una parte de Europa y hasta ahí. Existen otras casas fabricantes de herramientas y de software. Bueno, China utiliza bastante el Micro, el Office. Efectivamente, ellos mismos han creado su propio Office, su propio prototipo y su propio modelo, para que ustedes estén enterados. Bueno, entonces, ofimática, automatización, es una palabra que la vemos tan sencilla, tan tonta, pero automatización, ¿qué nos representa esa automatización, Sergio? Pues no sé, pienso que como el proceso, la evolución de los procesos o de las herramientas que vamos utilizando poco a poco. Perfecto, perfecto, sí, claro. La evolución, la agilidad, el seguimiento, el paso a paso, la secuencia. Entonces, pegado a la palabra automatización, como lo dice Sergio, está la secuencia de los procesos, la secuencia del uso de las herramientas. Esa es la automatización. Cuando uno está automatizando, uno puede automatizar un proceso en la casa y no se da cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo qué proceso podemos automatizar en la casa? A ver, un ejemplo. Estrella, dame un ejemplo para automatizar un proceso en la casa. ¿Y qué tal vez ya tengas automatizado? Ese es muy de ama de casa. A ver.
De a uno, de a uno. No, profe, no. Negativo. El- Bien. Un proceso que tenemos automatizado en la casa es el sitio de la ropa sucia. ¿Ya? Cuando nos quitamos la ropa, la llevamos a la cesta, a la canasta, al espacio donde está reservado para la ropa sucia. De ahí sale directico a la lavadora o al lavadero, ¿sí? Claro, en algunas casas por no haberlo automatizado tienen el reguero de la ropa sucia por toda parte. Pero cuando ya se está automatizado, efectivamente es un proceso simple, un paso a paso que nadie se da cuenta. Entonces, la ofimática, ¿qué es? La ofimática comprende el conjunto de herramientas técnicas y aplicaciones que tienen la funcionalidad de facilitar, optimizar y mejorar las tareas relativas a la oficina. ¿Para qué sirve? El proceso de ofimática se basa en la creación de manipulación. Y mire que aquí ya le metieron la palabra creación. Aquí le metieron la palabra información. ¿Correcto? Y aquí le metieron la palabra necesidades. ¿Sí ve? Entonces, tres componentes, tres palabrejas que metieron en un pequeño párrafo de tal vez de un renglón y medio. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde vemos la creatividad, ahí es donde vemos el proceso, la importancia de la ofimática, donde nos permite crear y estamos en mejora continua de creaciones constantes en la oficina. Ojo, todavía no se han implementado la mejor oficina del mundo. Tal vez en Australia tienen oficinas muy inteligentes, muy conectadas. Cuando usted llega, automáticamente un servomecanismo le presenta a usted una laptop. Con esa laptop automáticamente usted se desplaza por toda la oficina. En los desarrolladores de software del mundo, ¿cierto? Efectivamente en Micro, que es uno de los grandes gigantes, en los administradores de la red mundial, de Google, efectivamente, cuando uno llega a los campos de Google, pues lo que ve es simplemente campus, ambientes abiertos, donde no encuentra sino recursos tecnológicos implícitos dentro del entorno. Cuando digo implícitos dentro del entorno es porque no se notan. Tenemos un Wi-Fi, tenemos una tableta debajo de una hoja debidamente protegida, organizada. Claro, los que van llegando a Google, al campus, hay 15 campus en el mundo de Google, ¿correcto? En Texas, uno de los más comunes para los primíparos, cuando llegamos allá, pues obviamente la gente establece una normatividad, protocolos, normas, seguimiento, y si usted no cumple, lo echan por el solo hecho de no cumplir el paso a paso, el protocolo, ¿ok? Entonces, esa combinación de entornos, esa combinación de ambientes, esa necesidad de crear, de la manipulación, del almacenamiento, del mejor activo de la informática, lo acaba de preguntar, la información, los datos, ¿correcto? No lo olviden. Y con base en esa información es que ustedes necesitan establecer innovación y creatividad, compañeros. Bueno, borremos pantalla. Bien. Entonces, bajo esa estructura de la innovación y la creatividad en la oficina, el Office es rey. Aquí en Sudamérica. Aquí en Sudamérica el único que no utiliza Office es Chile. Ustedes van a las universidades de Chile y uno que otro de cada 10 usuarios, uno utiliza Office. De resto utilizan plataformas modernas como ARPA, como Low, etc. Hay herramientas poderosas en el mundo. Otros utilizan bastante herramientas de Linux. Es el más grande diseñador de herramientas de texto, de bases de datos, de presentaciones, de hojas de cálculo, etc. En Sudamérica, pues, gobierna Office. Y ya sabemos que Office hace parte de esa ofimática que establece un círculo vicioso de la utilización de programas específicos como la hoja de cálculo, Excel, como los procesadores de texto, como Word,
como las presentaciones, como PowerPoint, como administradores de bases de datos, como Access. Entonces, desde esa temática, efectivamente, el Office establece una conducta específica de qué crear, cómo crear y dónde crear. Entonces, hoy en día, efectivamente, los recursos ya no se limitan a la oficina, que era el amarre, era el diseño, era como la piedra que no se había podido encontrar en la ofimática. Efectivamente, la ofimática estaba concreta y definida para un punto, para la oficina. Y realmente hace unos 10 años el concepto de la ofimática está implementado exclusivamente al entorno de una oficina. Pero claro, los nuevos pensadores de los conceptos de la informática, y no los nuevos pensadores, el mismo Gandhi dijo, bueno, pero es que los recursos no están en mi país, los recursos no están en mi territorio, los recursos están alrededor del mundo, entonces ¿por qué no utilizarlos? Ese fue un concepto de Gandhi. Entonces, efectivamente, surge la ofimática en la web. ¿Y cuál es la ofimática en la web? Lo que les estaba contando al principio. Desde su casa, si usted utiliza su tiempo, sus procesos y sus recursos adecuadamente, claro, puede llegar a utilizar tranquilamente un computador, una tarea. Ustedes tienen su computador debidamente programado para que a las 2 de la mañana se encienda y descargue las aplicaciones y descargue las actualizaciones. Yo no lo sabría. Me imagino que sí. Como personitas de nuevas tecnologías, supongo y creo que ustedes tienen su máquina debidamente programada. Supongo que ustedes tienen programado el pinche televisor en la casa para que se apague. Si le coge el sueño, que no permanezca encendido toda la noche. No, hombre, no gaste batería, no gaste pantalla. Ojo, si ustedes no saben, les cuento, aunque creo que sí lo saben. Las pantallas de los televisores tienen una vida útil. Y eso es importante saberlo desde la innovación y la creatividad, porque todo tiene un ciclo que establece su nacimiento, su proceso, su actuar y su terminación o culminación. Y eso le pasa al ser humano, eso le pasa al universo, eso le pasa a un sistema. Un sistema efectivamente evoluciona, crece, nace, se reproduce y muere. Entonces, eso nos lo enseñaron en biología, en kindergarten. Recuerden allá cuando nos enseñaron los diferentes tipos de sistemas en primaria, tal vez en transición. Bien, bueno, en mi tiempo, no sé ahora. Obviamente ustedes estarán con matemática espacial y coordenadas geométricas de condición. Entonces, pero en ese momento le enseñaban a uno los sistemas existentes y las clases de sistemas. Y es por eso que desde los diferentes pensadores dijeron, los recursos están alrededor. Usted no necesita tener una calculadora ni en su casa ni en su oficina. Ya está implementada en el mundo del ciberespacio, en la virtualidad, en la web. Entonces podemos mandar a imprimir un documento desde mi teléfono. ¿Cuántos de ustedes tienen la impresora de su casa, de su oficina, debidamente conectada a su teléfono? No lo sé. ¿Acaso se han preocupado por bajar una app que le permita tener los protocolos y los parámetros de su impresora? Claro, cada impresora tiene sus protocolos. Cada impresora y cada marca diseñan los drivers que le permite conectar sus elementos a sus elementos, valga la redundancia, o sea, sus dispositivos a su sistema de información, llámese teléfono, llámese tableta, llámese agenda o llámese PC, ¿ok? Entonces, aprovechemos los recursos. Muchos quedaron en la era muerta, donde tenían que efectivamente establecer una carta a través de un papel. Muchos establecieron todavía, cuando hay comunicación simple de datos no sensibles, pues ¿para qué utilizamos el mail? Utilicemos el WhatsApp, utilicemos el Telegram, utilicemos el Messenger. Bueno, hay diferentes mensajeros rápidos, directos y a la medida. ¿Acaso usted sigue haciendo llamadas simples
¿Acaso no está utilizando las videoconferencias, las videollamadas? Ah, bueno, que no tengo datos. Bueno, pero es que hay muchísimas Wi-Fi abiertas. ¿Ya miró y rastreó qué Wi-Fi hay en el mercado a través de su calle? ¿Cuál tonto en su cuadra no ha asegurado la internet? Muchos. Nadie le coloca seguridad y todo el mundo podemos acceder y accesar a esas redes. Va y ve si yo camino por las calles de Bogotá, de algún sitio en el mundo, y simplemente rastreo quién no tiene. Y ojo, hay cualquier cantidad de apps que me permiten bajar y conectarme a una red, a una Wi-Fi. Entonces, bajo esa política, la ofimática en la web le dice al usuario, mire, le tengo los recursos listos a la medida, desde procesadores de texto activos en la web, desde hojas de cálculo y calculadoras en la web, desde agendas y bases de datos perfectas en la red, desde procesos de mensajería exactos en la web, desde procesos de escritura, moldes, desarrollo, creatividad en la web, y todos los libros que tú quieras. No tiene que cargarlos debajo del brazo porque tal vez el libro solamente le sirve para sentarse cuando la silla, el parque está mojado, sino simplemente utilice la web. ¿Cómo se conecta? Bueno, más atrás veíamos que me puedo conectar a través del mismo televisor. Muchos de ustedes tienen su PC conectado al televisor, dizque para verse mejor. Bueno, está bien, ahí está el cuento de Caperucita, pero no es para eso, es para poder utilizar de pronto si está en un laboratorio, si está en un proceso de práctica. Para eso es una presentación conectada a la televisión. Bien, ay, es que no tengo un proyector de láminas, de filminas, un videoproyector. No, compañeros, ya no necesitamos. Ese proyector hoy en día lo venden en Unilago por pinche 100.000 pesos. Y es un pequeño mini proyector que le proyecta el contenido de su teléfono o el contenido de su PC. Y no tiene que cargar un burro, un carro tanque para poderlo llevar. No, ahora es tan grande como un mouse, el proyector. Sencillito. Bueno, entonces, mis queridos compañeros, les voy a colocar este video, 2 minuticos, descomparto pantalla, un segundo, vuelvo y comparto, con sonido y con optimización, Sharpio. Entonces, en este video les voy a establecer un pequeño proceso de cómo utilizar las competencias, los elementos, dentro de las diferentes profesiones, las herramientas de la ofimática, de la oficina, de los ambientes. Y un resumen para mañana sobre este video en una hojita sencilla, subido a plataforma. Corramos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de? No, profe. Gracias. Gracias por contestar. A lo largo de este módulo conoceremos en detalle todo lo relacionado con la creación de contenidos en entornos digitales, que se sustenta en identificar, por un lado, cuáles son las herramientas más adecuadas para generar contenidos según nuestros objetivos y, por otro lado, en conocer cuáles son las licencias y permisos relativas a los derechos de autor. ¿Comenzamos? La evolución de las aplicaciones ofimáticas en la nube ha convertido estas aplicaciones en herramientas de trabajo esenciales por su accesibilidad, su rapidez para editar y su facilidad para el trabajo en equipo. En esta unidad veremos las principales funciones para la gestión y creación de contenido digital en la nube y 2 de las principales soluciones que están disponibles actualmente: Google Drive y Microsoft Sway. Google Drive es un servicio de alojamiento que nos permite guardar hasta 15 GB de espacio gratuito de forma segura, así como abrir, compartir archivos desde PC, móvil o tablet y compatible con dispositivos Mac, Android y iOS. Para empezar
Para usarlo, escribiremos drive.google.com en el navegador y accederemos a nuestra unidad, donde se guardarán los archivos y carpetas que subamos o sincronicemos. Si queremos crear un documento, hoja de cálculo o una presentación, desde el menú de la izquierda pulsaremos en Nuevo y elegiremos el tipo de archivo que queramos crear. Cuando trabajes con conexión, tus documentos se guardarán a medida que escribes, sin necesidad de pulsar Guardar. Para trabajar sin conexión, necesitas instalar la aplicación Copia de seguridad y sincronización en tu equipo y activar el acceso sin conexión. Para ello, deberás instalar y habilitar la extensión de Chrome de Documentos de Google sin conexión. Accede a la configuración de Drive, marca la casilla Sincronizar los archivos de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y dibujos de Google con este ordenador para poder editarlos sin conexión. Para organizar tus archivos en Drive, puedes crear carpetas que te permitirán encontrarlos y compartirlos con otros usuarios fácilmente. Desde el menú de la izquierda, pulsa Nuevo y selecciona Carpeta. Si lo que quieres es mover un archivo a una carpeta dentro del Drive, es tan sencillo como arrastrarlo directamente hasta la carpeta de destino, bien sea en la ventana principal o en el panel situado a la izquierda. Si queremos subir un archivo o carpeta desde nuestro escritorio, podemos abrir o crear una carpeta y arrastrarlo allí directamente. Para descargarlo, pulsaremos con el botón derecho y seleccionaremos Descargar. También podemos subir archivos en carpetas que nos hayan compartido otros usuarios. Ten en cuenta que estos archivos ocuparán espacio en tu Drive. Puedes compartir archivos o carpetas con otros usuarios y controlar los permisos que tendrán sobre esos archivos compartidos. Existen 3 tipos de permisos: de edición, para hacer comentarios o solo de visualización. Hazlo pulsando sobre el archivo en cuestión y selecciona Compartir. A continuación, deberás indicar los correos de las personas con las que quieres compartir el archivo y seleccionar los permisos correspondientes para cada una de dichas personas. Para compartir más de un archivo, mantendremos pulsada la tecla de mayúsculas y realizaremos la selección. Otra manera de compartir es enviar un enlace a las personas interesadas pulsando en Obtener enlace para compartir. Si queremos copiar un archivo o carpeta, deberemos pulsar sobre él con el botón derecho y seleccionar Hacer una copia. Para copiar los comentarios de un documento, debes abrir el archivo y en el menú pulsar Crear una copia y a continuación marcar la casilla Copiar los comentarios y sugerencias. Google Drive te permite trabajar en tiempo real con otras personas en un mismo archivo. El lector de pantalla te avisa cuando otras personas entran y salen del archivo. Además, puedes añadir comentarios para hacer preguntas, insertar anotaciones, resaltar cambios o chatear con las otras personas. Admite una amplia gama de formatos para archivos de audio, imagen, vídeo, archivos comprimidos, archivos de Adobe y de Microsoft. Puedes trabajar con archivos de Microsoft Office, convirtiéndolos en documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google. Para modificar un archivo de Office, puedes editarlo con el modo de compatibilidad con Office, OCM, o convertirlo al formato de documentos de Google, para lo que tendrás que pulsar con el botón derecho sobre el archivo de Microsoft. A continuación, abrir y seleccionar Documentos de Google. Otra de las muchas herramientas de creación de contenido es Microsoft Suite, la aplicación web de Office que nos permite crear documentos y presentaciones de manera rápida desde cualquier dispositivo. Podemos utilizarlo para crear y compartir informes interactivos, presentaciones, boletines, artículos, historias personales, etc. Empezaremos por escribir el guión. El contenido se organiza secuencialmente agregando tarjetas, cada una de ellas con el tipo de contenido que se elija. Suite se encargará de dar formato al documento de manera casi automática. Cuando hayamos finalizado la presentación, la guardaremos en la nube y tendremos la opción de compartirla a través de entornos digitales. En esta unidad hemos aprendido las principales funcionalidades de Google Drive y cómo podemos trabajar con los archivos de Google sin conexión. También hemos conocido el manejo básico de la herramienta de generación de contenido Microsoft Suite. Bien, compañeros, entonces
No sé si ustedes ya conocían a Sway, una herramienta muy simple, una herramienta ya trajinada, entonces donde se hacen toda clase de trabajitos de cualquier área sin importar el tema, el contenido. Facilita la creatividad de las personas y facilita la innovación de las personas. ¿Quién me puede hablar de Sway? No, yo no la conocía, profe. ¿No lo conocías? No, no, señor. Carlos. Pues, profe, yo ya he trabajado anteriormente. Bueno, eso es lo que estamos viendo el video, ¿verdad? Sí, señor. Yo anteriormente ya he trabajado en varias ocasiones en línea con compañeros a través de los documentos de Word o en dado caso de Excel. Y normalmente yo utilizo el almacenamiento del correo de Gmail, que además de guardar trabajos también se puede guardar prácticamente lo que uno quiera, fotos, videos, todo uno lo puede guardar ahí. Correcto. ¿Pero ya habías trabajado Sway? Sway como tal, no. No. Pero o sea, los documentos de Word o de Office, sí. Hasta el PowerPoint de... Driver, habías trabajado el Driver. Más no Sway. Bueno, Estrella. No, señor. El Drive sí, pero el Thread no. Don Héctor. Luis Páez. No, profe, ese no, el Drive también, pero el otro no. Don Michael Ortegon. Igual, profe. El Sway no lo había usado. No, Ni lo conocía. no lo conocía. Bueno, Felipe. Dios mío, imposible que ninguno. No, profe, tampoco. Sergio. Sergio. No, señor, tampoco lo conocía. Karen Daza. No, profe. No lo conozco. Nicolai, ¿tampoco conocías el Sway? Sí, profe, sí lo conozco, pues porque es una forma de trabajar colectivamente que nos permite organizarnos, ¿no? Pues mejor, ¿no? Programar y de una u otra forma hacerle seguimiento a las tareas. Entonces yo creo que pues una herramienta muy importante para uno cumplir las metas que se propone colectivamente. Yo creo que trabajarlo grupalmente es una herramienta muy funcional, muy eficaz. Sí, correcto. Bueno, gracias. Salvó la patria, Nicolai. Muy bien, Nicolai. Bueno, sí, los invito, por favor, a que en el informe de mañana me le agreguen un resumen de Sway. ¿Qué es? ¿Cómo se estructura? Y un par de imágenes de su estructura para que sepamos para qué nos va a servir. Y sobre todo a ustedes, mis queridos patojitos, que lo van a necesitar por montones. Ahora que se vayan a graduar poco a poco, que van avanzando en su mundo de proceso formativo, es importante que trabajen alguna herramienta colectiva que les facilite la integración de las ideas de cada uno, de los trabajos de cada uno. Entonces, eso es importante que lo tengan, porque muchas veces el Drive puede ser tan pesado, ¿cierto? Mientras que el Sway es una herramienta muy sencilla, muy ligera, consume poco recurso. Dentro de los conceptos que hemos visto, vimos una palabreja que se llama configuración. Esa palabreja de configuración habíamos dicho que era la que nos permitía acoplarnos, adaptarnos. Colocábamos el ejemplo de un departamento. Entonces, donde yo tengo una casa y si me compro un apartamento, pues obviamente los muebles de una casa regularmente son mucho más grandes, más amplios, más exuberantes. Y si voy para un apartamento, pues no me van a caber. Entonces, cuando voy, miro y observo el apartamento, veo que mentalmente mis muebles no me caben acá, entonces la configuración no es apta. Entonces me toca mirar cómo configuro, cómo adapto. ¿Qué hay que hacer? Botar los muebles y cambiar unos, o desechar la mitad, o dejarla algunos, o mandarlos modificar, configurar. Esa es la configuración. Y aquí viene el Sway. Entonces, esta herramienta a usted le va a permitir, uno, aparte de tener una
un seguimiento, un registro de todas sus actividades paso a paso, se le va a permitir clasificar, moldear y diseñar. ¿Ok? Entonces, efectivamente, para mí es importante que ustedes conozcan esa herramienta porque tienen que estar muy a la vanguardia de todas esas tecnologías que están saliendo, mis queridos compañeros. Ahora bien, tenemos otras herramientas acerca de mensajería. Entonces, por favor, para mañana necesito unas 5 herramientas de mensajería. Solo mensajería. No me van a colocar otra cosa, por favor. Porque una cosa es mensajería, otra cosa... bueno, entonces, desde ahí necesitaría que ustedes mismos se reconozcan e identifiquen las diferentes herramientas de mensajería actuales y ligeras. Y ligeras porque precisamente llegamos a la palabra configuración, porque uno siempre tiene que pensar cuando está innovando, cuando está creando, que se pueda acoplar, adoptar fácilmente a nuestros dispositivos, a nuestros elementos de informática. Cuando algún día que tengan a ustedes la oportunidad de trabajar con Google, efectivamente, pues se van a dar cuenta que ellos tienen un pensamiento abierto, tienen un pensamiento que no está cerrado, manejan procesos de los sistemas abiertos, no manejan un open source como Linux, porque son fábrica, porque son marca. Micro es una empresa que demanda mercado, que oferta, entonces obviamente no establece una libre utilización de sus elementos o sus drivers. Entonces, para poder utilizar esos elementos o esos drivers hay que pagarle a Micro, mientras que Linux no. En Linux usted crea, diseña, innova algo y lo pone en la web para que sea utilizado. Esa es la diferencia entre diferentes marcas que veremos más adelante. Bueno, dentro de este ejercicio efectivamente vamos avanzando un paso a paso al uso de las herramientas y las tecnologías, de la innovación y la creatividad. Desde la academia se pretende que la innovación por parte de la población estudiantil configure, evalúe el entorno donde se desempeña, donde se desenvuelve. En este caso, ustedes como contadores o como administradores o como industriales, pues tengan esa capacidad de proponer y disponer de una serie de herramientas. La mayoría acá que son administradores o industriales, o ninguna de las anteriores. Profe, administradores. Administradores, ok. Bueno, entonces ahí, ¿qué tienen que manejar ustedes? Ustedes tienen que manejar tiempos y movimientos. Tienen que tener la creatividad de gobernar los tiempos y movimientos, las actividades, la definición de procesos, la selección de procedimientos. Cuando uno habla de un proceso y un procedimiento, se está refiriendo efectivamente a un procedimiento, es la definición técnica del paso a paso para ejecutar. Mientras que si hablamos de un procedimiento, estamos hablando de una caracterización de las actividades y funciones que se tienen que ejecutar para que se lleve a cabo una función o una serie de funciones a través de una serie de actividades. ¿Y cómo se van a llevar a cabo esa serie de actividades? A través de una serie de procedimientos. Entonces, los procedimientos son un subsistema del proceso, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y dentro de la administración, pues efectivamente establece un control de recursos, un control de funciones, un control de tareas, un control de resultados, ¿cierto? Y todo dentro del marco de un sistema. Recuerda, Carlos, ¿qué es un sistema? Carlos.
La integración de varias partes. No, 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 no. Don Héctor, ¿qué es un sistema? La integración de varios componentes que funcionan para un mismo propósito o fin. Mm, bueno, casi, por favor. Eso, Michael, dale. Yo tengo que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Es correcto, muy bien, Michael. Ese es un sistema. Entonces, esos elementos, cuando hablamos de elementos de la innovación y la creatividad, ojo, nunca confundan que son ciertas tareas específicas. Elementos son tanto físicos como lógicos. Es por eso que hemos venido haciendo mella en el concepto de la base de la informática. La base de la informática tiene dos grandes pilares que se llama software y que se llama hardware. Entonces, como lo dice Michael, elementos. Y cuando hablamos de elementos, estamos hablando de dispositivos y hablamos de procesos y hablamos de procedimientos. Elementos físicos y elementos lógicos. ¿Ok? Bueno. Entrando en esos terrenos. ¿Profe está compartiendo pantalla o algo? No, 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 de momento no estaba compartiendo pantalla. De momento no estaba compartiendo pantallines. Miremos aquí. Tan, 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 tan. Se me perdió el mapa. Aquí está. Vamos a encontrarnos más adelante con un concepto de la creatividad. Por acá, efectivamente, tengo una serie de conceptos de creatividad. Ah, pero aquí no me va a compartir pantalla. Les compartamos, tan, 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 y compartamos pantalla. Acá. Cuando hablamos de creatividad, entonces efectivamente nos vamos enfocando a la identificación de unos estilos, de unos tipos, y nosotros como innovadores, como creadores, vamos y tenemos que ir identificando qué es la creatividad, qué es la innovación. Jeff es uno de los pilares, de los investigadores, de los innovadores más destacados en este mundo de la innovación y la creatividad. El mundo de la innovación y la creatividad no es que tenga un dueño específico. Los dueños son todos los usuarios. Los dueños son los que dejan una marca. Inclusive, ustedes creo que en televisión han estado viendo un programa que se llama IOUM. Ay, ¿cómo se llama? ¿Pioneros? No. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Que van haciendo ciertas actividades en cualquier tema, en cualquier ambiente, y van dejando una huella de acciones y actividades, tal vez creando, innovando, ¿cierto? En ayuda y mejora continua del ser humano. Sí, todo va enfocado a la mejora continua del ser humano, como lo hemos visto desde un principio. Ustedes no van a innovar algo por lucirse. Ustedes van a innovar algo porque están viendo que esa automatización de los procesos, de las acciones, de las tareas, requieren de un plus adicional, requieren de una transformación, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de un proceso de transformación, viene a confundirse regularmente con la creatividad. Porque cuando ustedes, ¿cómo identificarían al Transmilenio? ¿En un punto de innovación o transformación?
Inicialmente creo que fue una creatividad y luego a medida que ha pasado ha ido innovando, pero creo que muy poco. Sí, muy poco se ha innovado porque no se ha venido mejorando, Mejorando el sistema. por ende no se ha venido transformando. Pero no partió como creatividad. Creatividad hubiese sido creatividad cuando nació el transporte público. Ahí hubo una creatividad, porque solamente cuando Henry Ford inventó los primeros carros, los inventó con la capacidad para que algunos tuvieran la capacidad de comprarse un carrito, ¿cierto? Entonces el desplazamiento del punto A al punto B fuera mucho más rápido, mucho más ligero, más beneficioso para el usuario, y entonces efectivamente inventaron los carros. Bien, Henry jamás imaginó que se convertiría en el boom del mundo moderno y en la diferente esquema. Como van las cosas, efectivamente habrá una transformación sensible para el mundo. ¿Cuál es esa transformación sensible para el mundo en el transporte? La no utilización de recursos minerales. Entonces se transformará de un uso de petróleo a uso de energías no contaminantes, a uso de energías sanas. Entonces utilizaremos realmente el entorno que es el sol constantemente. Alguien dice, pero ¿para qué yo compro un panel solar si cuando está lloviendo no aparece el sol? Es que el panel no funciona solamente con el sol. Desde que haya luz del día ya se está alimentando, tal vez a un menor voltaje, menor amperaje, pero se está alimentando. Entonces los carros van para allá. Con el tiempo el uso de los conductores, sobre todo de los desplazamientos largos entre ciudades, se eliminará del ser humano, porque se ha detectado que el ser humano comete muchísimos errores. Fíjense los aviones, en el mundo de la aeronáutica los aviones se innovaron, se mejoraron, se tecnificaron y pasaron de un piloto manual a un piloto automático. Por eso es que en el mundo de la aviación existen menos accidentes que en el mundo terrestre. Por cada 10 accidentes, uno es de la aeronáutica, o sea, demasiado bajo. ¿Por qué? Porque el mundo terrestre lo conduce el ser humano. Cuando ya el carro pase a ser a un control automático dentro de un mundo congestionado, en Japón ya existen un par de ciudades que están totalmente ciberautomatizadas. ¿Y por qué ciberautomatizadas? Significa que están debidamente conectadas al ciberespacio, a la web, a las Wi-Fi, a las redes, al blog, a la tecnología blog, donde establece un control punto a punto del desplazamiento, del movimiento, y no utilizan al ser humano para su conducción. Entonces en la creatividad están los procesos de estilos y tipos de creatividad. Cuando hablamos de estilo de creatividad, esa se puede clasificar de diferentes formas, de acuerdo a los diferentes autores y teorías planteadas hasta el momento, pero desde el punto general existen estilos de creatividad descritos como se escriben a continuación. Entonces los estilos no dependen de las acciones que usted desarrolle. No, los estilos no dependen de una forma, de un prototipo. Los estilos no tienen dueño, como la creatividad no tiene dueño, no tiene un fundador, como el fundador de Google. A pesar de que es todo un proceso de desarrollo, tuvo un fundador, tuvo un dueño inicial. Como el sistema operativo, Micro salió con un dueño al final de la historia. Entonces, dentro de los estilos de la creatividad encontraremos unos conceptos que le permitirán a usted ubicarse dentro de un marco referencial para poder innovar, para poder crear específicamente, sin sesgarse a ciertas condiciones del pensamiento. Porque es que cuando hablamos de creatividad, ojo patojitos, estamos hablando de ideas, estamos hablando de proposiciones mentales.
Y es ahí donde no se le puede definir que la persona piense cuadrada, triangular o circularmente. No, el pensamiento es abierto, acorde a una serie de procesos que se visualizan para encontrar una palabra mágica que habíamos colocado por ahí atrás, que se llamaba, dentro de la ofimática, se llamaba necesidad. Entonces, cualquiera podemos llegar a pensar de que, claro, sí, necesidad, las ganas de. No, mentiras. Veamos aquí un ejemplo en 3 conceptos. A ver, veamos. Primero, Michael, dame el concepto de necesidad. Desde tu perspectiva, no es de Google. No sé cómo explicar. Con mucho cuidado. Dale, tú puedes. No sé cómo cumplir un propósito. Se podría. Profe, tiene el micrófono. Cumplir un propósito, bueno, tengámoslo ahí en la línea. Bien, Felipe, dame el concepto de necesidad. Una necesidad se podría decir como una carencia que ya sea una persona o cierto grupo necesita. Algo que a priori es urgente para cierta persona. Una, Prácticamente carencia. una carencia, sí, correcto. Le abono la palabra carencia, perfecto. Bueno, vamos armando Fíjense que hablamos de necesidad y ahora que necesitamos expresarlo, no lo tenemos claro. Si se dan cuenta el concepto de las raíces de la innovación, de la creatividad, hay ciertas cosas que tenemos que tener en blanco y negro y si no, estamos muertos. Carlos, dame el concepto de necesidad. Necesidad es básicamente cuando es que se explicaría la misma palabra con ella. No. A ver. Cuando uno quiere algo para suplir algo que se necesite, básicamente. O sea, algo que es necesario para mejorar la calidad de vida o el nivel de satisfacción. Bueno, qué bueno. Ojo la palabra que acabas de decir. ¿Sí la viste? ¿Cuál fue? Satisfacción. Suplir. Ok. Esa palabra es mágica, importante. Suplir, carencia. Bien. Profe, deseo de tener algo que quiero. Bueno, es que tú puedes desear tener algo existente, mas no es una carencia, ¿cierto? Más no vas a suplir algo, pero hace parte de ese concepto si ni más faltaba. Sí, claro. Sí. Bien, bueno, ayúdenme, Karen, dale, te escuchamos. Ilústranos. Profe, pues yo diría que es como el de llenar como una escasez de algo, ¿no? Excelente, una escasez de algo. Bueno, perfecto, ¿sí ve que sí? Dale, mi querida Ana, ¿qué es necesidad? Es como esa sensación de una persona que como de alguna manera necesita como satisfacer alguna Satisfacción. Bueno, como satisfacción. excelente. Bien. Mire que de palabreja en palabreja fuimos armando nuestro concepto, ¿sí o no? Entonces,
cuando uno habla de necesidad, estamos hablando de una carencia, escasez, ¿sí ve? De algo que necesita establecer, de una necesidad, ¿cierto? Faltante, de un faltante, para satisfacer un recurso, un proceso, una implementación en una situación, en una actividad, para mejorar las dificultades. La necesidad nos permiten, la necesidad nos permiten mejorar las dificultades que se presentan a diario. Entonces, yo tengo la necesidad de trabajar para poder comprarme un carro. ¿Sí ve? Pueda que no sea una necesidad prioritaria, pero o tengo la necesidad de trabajar para poder comprar comida, para sobrevivir. Entonces, cuando uno tengo la necesidad de alimentarme para que mi cuerpo siga evolucionando, mantenerlo activo, ¿sí? Entonces, es ahí donde estamos definiendo las necesidades. Se refieren a elementos sin los cuales es posible evitar, supervisar ciertas actitudes y acciones para verificar la calidad, el faltante, el faltante primordialmente. Entonces, aterrizaríamos que la necesidad, ¿será que la necesidad, compañeros, podemos llegar a decir que es un deseo? No, creería que no. ¿Creerías que no? Sí, profe, de alguna forma sí se vuelve como un deseo. Sí, ¿cierto? Entonces, la necesidad... Para mí sí, profe. Sí, claro, yo también opino lo mismo, pero claro, yo argumento mi opinión y ahora Michael me argumenta la posición de él. Yo digo que la necesidad es un deseo toda vez que yo deseo tener un visor que me permita leer mucho más rápido. Entonces, tengo una carencia de un elemento que me permita leer mucho más rápido. ¿Sí ve? Tengo una necesidad de poder leer más rápido. Entonces, deseo, para mí, Michael. Pues, profe, yo pienso lo mismo que piensa él, que no sería un deseo, porque en sí, pues la necesidad como tal es la acción, ¿no? El deseo ya sería como lo que yo quiero realizar. Yo buscaría como más como que la necesidad es como la acción de satisfacer el deseo que yo quiero. Bueno, lo Pues pusiste. ahí está lo que es un deseo. Tú mismo acabas de decir que sí, te contradeciste. Sí, correcto, lo pones en un plano diferente desde la ejecución. Claro, Sergio, perfecto. Pero, ¿de dónde viene ese concepto en lo que estamos aquí todos congregados el día de hoy? En innovación y creatividad. Entonces, cuando estamos en una plataforma de creatividad, existe una necesidad de mejorar algo, ¿cierto? Entonces, cuando ya quieres satisfacer algo, es porque efectivamente lo pensaste. Al pensarlo, ¿qué ocurrió? Hubo un deseo, ¿sí? Claro, estamos en el terreno del ser humano, del pensamiento, del raciocinio. Recuerden, la innovación como la creatividad o la creatividad como la innovación son ideas. Por tal motivo, la idea del pensamiento es intangible, ¿cierto? Pero la tenemos en la cabeza. Queremos algo y que lo tenemos medio claro. Ese deseo, ¿cierto? Entonces permite llevar esa necesidad permite llevar a un deseo de buscar una mejora, una alternativa, una nueva carencia, la suplencia de una carencia de algo, dependiendo el entorno, dependiendo el marco de trabajo.
Bueno, compañeros, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, No, señor. espero que hayamos aclarado otros conceptos paso a paso. Vayamos amarrando todo esto, moldeando nuestro concepto para ir ya mirando. Ya de pronto mañana les defino los trabajos de exposición de cada uno de ustedes para las próximas semanas. Bueno, por hoy entonces, mis queridos pandetrigos, buena tarde, Dios los bendiga. Les habló José Antonio Martínez. Buen día. Bueno, profe. Bueno, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día.